Bien, seguimos con el USB Autoscope osciloscopio. Ahora, dentro del caso 14 del volumen 7, explicación. Comparación con Pico Scope. Comparación USB Autoscope versus Pico Scope. Enfoque automotriz. Ambos son osciloscopios USB profesionales usados en diagnóstico automotriz, pero tienen enfoques y filosofías bastante diferentes. Resumen general. USB Autoscope, el 3/4. Origen, enfoque, ucraniano. Especializado 100% en diagnóstico de motor y sistemas del vehículo. Canales, 8 canales, fijo. Resolución / muestreo 12 bits hasta 16 con oversampling y hasta 12,5 MHz. Grabación continua, frameless, limitada solo por disco duro. Software USB Oscilloscope más scripts propios. CSS, PX, el Power. Precio aproximado, más asequible, especialmente el kit completo. Aislamiento galvánico bueno. Luego Pico Scope, serie Automotive, 4425A, 4823, etc. Origen y enfoque, británico, Pico Technology, osciloscopio de alta calidad general, más fuerte especialización automotriz. Canales, 2, 4 u 8 canales según modelo. El 4823 tiene 8 canales. Resolución, muestreo hasta 12 bits, muestreo mucho más alto, cientos de M mayúscula S mayúscula barra segundo o G mayúscula S mayúscula barra S según modelo. El muestreo. Grabación, buffer grande más streaming, muy flexible. Software, Pico Scope 7 Automotive más Pico Diagnostics más Guided Test más Waveform Library. Precio aproximado, más caro. Hardware más accesorios de calidad. Aislamiento, excelente en modelos automotrices. Bien, luego análisis automático de gráficas. La pregunta clave. ¿Puede el Pico Scope hacer análisis automáticos como el script PX o el script CS del Autoscope? Respuesta corta, no de la misma forma automática y especializada. Script CSS Autoscope analiza automáticamente la contribución de potencia de cada cilindro a partir de la señal del sensor del cigüeñal CKP más sincronización. Genera gráficos de eficiencia por cilindro en distintos regímenes. Distingue bastante bien entre problemas mecánicos de inyección o de encendido. Incluye análisis del reluctor, avance de encendido y fases. Luego en Pico Scope tiene Pico Diagnostics con prueba de Cylinder Balance, balance de cilindros, y Relative Compression, compresión relativa. También tiene funciones de matemáticas, Crank Math y test guiados, Guided Test, para contribución de cilindros. El técnico puede analizar la aceleración-desaceleración del cigüeñal, pero no es un script automático tan profundo y orientado a diagnóstico como el CSS. El resultado depende más de la interpretación del usuario. Luego, el script PX Autoscope, análisis automático muy completo de la onda de presión en cilindro, con transductor PX35 o PX40. Calcula fugas, relación de compresión real, fases de válvulas reales, eficiencia volumétrica, problemas de admisión / escape, turbo, VVT, avance de encendido, etc. Genera un informe detallado con pestañas, mensajes de fallo y animaciones. En Pico Scope tiene el excelente transductor WPS500X y test guiados específicos para presión en cilindro en arranque y en marcha.
Permite ver la onda de presión con gran claridad y usar reglas de rotación 720 grados para medir eventos de válvulas. Se pueden crear canales matemáticos para convertir tensión en presión y hacer algunos cálculos. No tiene un script automático equivalente al PX que genere un informe completo con diagnóstico de fugas, fases reales, eficiencia volumétrica, etc. El análisis sigue siendo mayoritariamente manual, aunque muy potenciado por las herramientas visuales y la librería de ondas. Nota interesante: existe software de terceros, incluso del propio entorno AutoScope, que permite abrir archivos de PicoScope, que son entre paréntesis .psdata, y pasarlos por el script PX, pero no es una función nativa de Pico. Otras diferencias importantes. Ventajas del USB AutoScope. Scripts automáticos muy potentes y orientados a diagnóstico real de taller, el CSS más el PX más el Power. Enfoque más diagnóstico de motor que osciloscopio general. Precio más contenido. Grabación continua muy práctica para fallos intermitentes largos. Luego, ventajas del PicoScope. Hardware de mayor calidad y especificaciones superiores. Muestreo, ruido, precisión. Software más moderno, estable y con excelente interfaz. Gran cantidad de guided test guiados, más de 150. Librería de ondas mundial muy grande. Mejor para señales de alta frecuencia, buses, CAN-FD, FlexRay, etc. y trabajo general de electrónica. Accesorios oficiales de muy buena calidad. WPS 500X es referente. Actualizaciones y soporte a largo plazo más consolidados. Conclusión práctica. Si tu prioridad principal es diagnóstico profundo de mecánica de motor, eficiencia de cilindros, presión en cilindro con análisis automático, fallos difíciles de localizar, el USB AutoScope con sus scripts CSS y PX tiene una ventaja clara en automatización y orientación diagnóstica. Si prefieres un osciloscopio más versátil, de mayor calidad de señal, mejor software general y ecosistema más amplio, el PicoScope suele ser la opción preferida por muchos profesionales de alto nivel, aunque el análisis de presión en cilindro y contribución de cilindros requiere más interpretación manual. Muchos talleres serios acaban teniendo ambos o eligen según el tipo de trabajo que más hacen. El PicoScope es más instrumento de medición de alto nivel. El AutoScope es más herramienta de diagnóstico especializado de motor. Bien, ahora, comparación USB AutoScope, PicoScope, Hantek, enfoque automotriz. Los Hantek, especialmente el 1008C y la serie 6000/6074BE, son la opción más económica y popular entre aficionados y talleres que empiezan con osciloscopio. Aquí va la comparación clara y directa con el USB AutoScope y PicoScope. Resumen general. El USB AutoScope 3.4, especializado al 100% en diagnóstico de motor, scripts automáticos muy potentes, 8 canales, grabación continua, buen aislamiento galvánico, enfoque, herramienta de diagnóstico de taller. El PicoScope, serie Automotive. El referente profesional, hardware de alta calidad, software excelente, test guiados, librerías de ondas mundial y gran versatilidad, más caro y orientado a medición de alto nivel, más diagnóstico. El Hantek, el 1008C y el 6074B principalmente, la opción más barata del mercado. El 1008C ofrece 8 canales a un precio muy bajo, suele estar por debajo de 150-200 euros. Software básico con algunas funciones automotrices predefinidas. Bueno para empezar,
pero con limitaciones claras de calidad de señal, software y análisis avanzado. Análisis automático de gráficas, CSS y PX. ¿Puede el Hantek hacer análisis automático como el script CSS o el PX del AutoScope? No, el Hantek no tiene nada comparable a los scripts CSS ni PX. Script CSS de AutoScope, análisis automático de contribución de potencia de cada cilindro, distinción entre problemas mecánicos, barra inyección, barra encendido, análisis del reductor, etc. En Hantek solo puedes ver la señal del CKP y hacer una interpretación manual, mucho más limitada. Luego el script PX AutoScope, análisis automático completo de la onda de presión en cilindro, fugas, fases reales de válvulas, eficiencia volumétrica, turbo, VVT, etc., con informe detallado. En Hantek puedes conectar un transductor de presión y ver la onda, pero el análisis es totalmente manual y mucho menos preciso. No genera informes ni calcula parámetros avanzados. El Picoscope tampoco llega al nivel automático del AutoScope en estos dos scripts, pero se acerca más gracias a las herramientas visuales, reglas de rotación y Pico Diagnostics. Otras diferencias importantes: ventajas del Hantek: precio muy bajo, especialmente el 1008C con 8 canales, suficiente para trabajos básicos, sensores, inyección, encendido primario o secundario, CAM básico, corriente de arranque. Fácil de conseguir y con muchos accesorios baratos, pinzas de corriente CC65, etc. Limitaciones del Hantek: software bastante pobre e inestable, sobre todo con muchos canales abiertos. Calidad de señal inferior, más ruido, menos resolución real, peor filtrado. Muestreo y memoria limitados cuando usas varios canales. No tiene análisis automáticos avanzado ni script de diagnóstico profundo. Soporte y actualizaciones mucho más limitados. En pruebas de presión en cilindro y señales delicadas se nota claramente la diferencia de calidad frente a Pico y AutoScope. Posicionamiento real: Hantek, ideal para aprender o trabajos básicos diarios con un presupuesto muy limitado. USB AutoScope, mejor opción si quieres diagnóstico profundo de mecánica de motor. CSS más PX, con automatización real. Luego Picoscope, mejor opción si buscas calidad de señal, versatilidad, software profesional y un ecosistema completo a largo plazo. Bien. Ahora, conclusión práctica. Si tu presupuesto es muy ajustado y solo necesitas ver señales básicas, sensores, inyección, encendido, el Hantek 1008 puede valer la pena como primera herramienta. Si quieres ir más allá y hacer diagnósticos serios de eficiencia de cilindros y presión en cilindro con análisis automático, el USB AutoScope sigue siendo superior en esa área concreta. Si buscas el mejor equilibrio entre calidad, software y futuro profesional, la mayoría de diagnostas serios acaban en Picoscope.